Bueno, buenos días. Estamos hoy en conversaciones con Ricardo Abdala. Lo hemos invitado a hablar en nombre de Volper Alada, es el director de Volper Alada para Chile, en relación a lo que ha sucedido recientemente en cuanto a lo que es el planteo del gobierno chileno para la renovación de licencias de operación de juego y las políticas que están implementando en relación a ello. Sabemos que hubo una serie de objeciones por parte de los operadores y creímos importante poder hablar con un representante de uno de ellos, y en este caso, Ricardo, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Ricardo, lo primero que queríamos conocer de tu parte era cuál era la situación en este momento frente al gobierno chileno en relación a lo que es la renovación de licencias y cuál había sido un poco el planteo de ellos y la respuesta de ustedes. Bueno, gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Un placer de estar en... Perdón, que está el celular sonando. Un placer de estar en Yogonet, un diario online tan prestigioso y que siempre seguimos todos tan atentos dentro de la industria. Entrando en materia y en el foco particular, el problema que enfrenta hoy la industria chilena en lo que compete, ¿no es cierto?, y en la voz de alarma que hemos levantado en general todos los operadores, y en forma muy unida y unánime, dice relación con la futura renovación de los permisos de operación o licencias que tenemos que enfrentar, que son permisos de renovación por 15 años más. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una discrepancia con el Ejecutivo en la aplicación de la norma. Ellos señalan que la licitación se tiene que hacer ahora y además aplicando unas reglas del juego basadas en la oferta económica. Y ahí está la piedra angular del problema. Hay dos normas muy importantes en la ley 19.095 y que fue modificada en el año 2015, que nos permite a los operadores renovar los permisos a través de los procedimientos análogos que tuvimos para el otorgamiento de un permiso originario. Y eso lo dice el artículo 26 de la ley 19.095, que es muy claro al decir todos los permisos podrán ser renovados mediante un procedimiento análogo. Análogo significa similar, parecido, equivalente, al establecido para el otorgamiento de un permiso originario. Y ahí se suscita la primera divergencia, o sea, nosotros le decimos al Ejecutivo, no hay problema, nos toca renovación de los permisos en el año 23, pero hágalo conforme a las reglas que nos invitaron a participar. Y las reglas que nos invitaron a participar son las mismas que tuvimos cuando obtuvimos los permisos de operación. Esto es súper importante porque a nosotros nos invitaron a participar bajo un procedimiento que se habla que es un procedimiento de belleza, ¿no? El concurso de belleza, el famoso concurso de belleza, donde gana el mejor, el más bonito, el más lindo. Y hoy por hoy la autoridad quiere privilegiar una oferta económica, el que pague más plata, y eso implica ofertas temerarias el día de mañana, sin importar nuestras inversiones. En el caso de Volper Alada, es súper importante porque nosotros en este aspecto nos descolgamos de los actuales operadores que ellos empezaron a operar en el año 2005. Nosotros concursamos en el año 2013, y en ese momento yo estaba presente cuando el superintendente de la época, don Renato Hamel, y el director jurídico, Carlos Silva, se nos invita a participar, nos cuentan las reglas del juego, y era muy importante la renovación, porque la renovación, que si bien es cierto no estaba ganada, tenía una gran posibilidad de adjudicarse, porque además otorgaba un derecho preferente en caso de empate, que se lo quedara el operador actual. Y evidentemente cuando uno invierte, proyectó evidentemente sus inversiones a largo plazo. Y en el caso nuestro, invertimos en una ciudad pequeña, 68 millones de dólares, con el solo objetivo de hacer, obviamente, buenos negocios, pero promover un gran proyecto para favorecer el desarrollo de la comunidad. Entonces, que hoy nos vengan a cambiar las reglas del juego, nos parece que es inaceptable. Y más aún cuando el tenor literal del artículo 26, relacionado con el artículo 3º transitorio de la ley, son clarísimos.
el artículo tercero transitorio de la ley, Pablo, me voy a permitir leerlo textual, en su inciso segundo, dice que los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento. Se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento. Y te agrega, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación. Las normas posteriores no son mejores, por lo tanto, tenemos que mantener el estatus por el cual fuimos invitados. No entendemos, perdón, acá te termino, no entendemos el espíritu del legislador, de la autoridad, cuando la norma es tan clara, el tenor literal es clarísimo y no admite discusión ni interpretación. Chile es un país que históricamente se ha caracterizado por ofrecer una seguridad jurídica importante a la hora de generar operaciones y generar inversiones del extranjero. Y teniendo en cuenta esto que están comentando, ¿ustedes tuvieron algún acercamiento, hablaron ya con las autoridades de manera directa en relación a esto? ¿Cuál es la posición que tienen? ¿O están decididos a llevar esto a un plano jurídico en el caso de que no puedan llegar a un acuerdo con la SCJ o quien represente en este caso al Poder Ejecutivo? A ver, nosotros tenemos la sensación, Pablo, y agradezco tu pregunta, porque nosotros hemos tratado de hacer acercamientos tanto con la SCJ, que es la Superintendencia de Casino y Juego, que no nos ha escuchado, y la superintendente ha sido majadera en dar su posición de que la norma se tiene que interpretar en forma diferente, que tiene que haber licitación hoy, no 180 días antes que se cumpla el vencimiento en el año 2023, sino que hoy, basándose erróneamente en una interpretación de la norma de que fue la licitación de los casinos municipales, que tenían, ¿no es cierto?, una normativa distinta, y eso es lo que ella quiere aplicar. Por lo tanto, nos ha cerrado totalmente las puertas, siendo enfática en su planteamiento, diciendo que ella no tiene opción, y esto lo ha dicho incluso en el Congreso. A mi juicio está equivocada, a mi juicio está mal asesorada. La Superintendencia de Casino y Juego depende a su vez del Ministerio de Hacienda. Y hemos tenido y tratado de tener acercamientos con el subsecretario. No nos había ido bien, sin embargo, empezaron, después de que entendió la preocupación del gremio, la preocupación de la industria, y que se lo hicimos saber, ha empezado a haber conversaciones. Yo te agradezco la pregunta porque Chile ha sido no solo respetuoso en su normativa internacional, sino siempre ha sido muy preocupado y ocupado de los inversionistas extranjeros. Y ha tratado, y siempre lo ha hecho, y ha respetado el marco jurídico. Entendemos también, ¿no es cierto?, de que eso debiera evidentemente prevalecer, sin duda. Pero si tú me preguntas, la industria estaría dispuesto a generar un conflicto de Estado, yo creo que eso es lo que menos queremos todos. Nosotros queremos resolver y que se entienda una norma que está clara. Por eso me di y me atreví, ¿no es cierto?, a leértelo, porque es tan claro lo que dice, que no admite discusión en contrario, y creemos que el Ejecutivo finalmente va a entender nuestra posición, que es la que realmente debe ser escuchada. Esperamos, ¿no es cierto?, no tener otro tipo de acciones legales, pero sin duda los inversionistas que se vean vulnerados en sus inversiones, porque se ha invertido mucha plata, acá hay más de 1.500 millones de dólares, son grandes inversiones, son megaproyectos, son proyectos integrales, no son salas de juego, aquí van acompañadas de cines, de hoteles, de gastronomía, por lo tanto, evidentemente, frente a una vulneración, y frente, ¿no es cierto?, a no respetar las reglas del juego, habrá que sentarse a conversar y ver cuál sería el camino, ¿no es cierto?, que deberemos seguir. Hoy las salas de juego, además, en Chile tienen, bueno, no solo en Chile, en toda la región, en realidad, tienen un estrecho vínculo con lo que son las autoridades regionales, no solo con el Ejecutivo. Ustedes estuvieron en las distintas jurisdicciones, y hablo en plural porque entiendo que esto no solo ataña a Volperalada, sino que son varios los operadores que están en una situación similar a través de lo que está sucediendo. Si tuvieron un acercamiento hacia
los gobernadores o hacia los alcaldes, digamos, las autoridades más regionales, y cuál es la posición que tienen ellos en relación a esto? Sí, yo sonrío porque se nota que tú sabes mucho de la situación chilena y efectivamente nosotros tenemos un vínculo muy estrecho tanto con el gobierno regional de la región como de los alcaldes, porque nosotros dentro del impuesto específico que tenemos al juego, que es un impuesto especial, ¿no es cierto?, tributamos para cada uno de las entidades, municipalidad y gobierno regional. Evidentemente que la situación hoy es complicada para todos y evidentemente que las autoridades están buscando también una solución y un entendimiento a este problema, porque hoy, en definitiva, nos atañe a todos. Bien. Por lo que tengo entendido, y por ahí usted me puede corregir, parte del acuerdo al que quería llegar el Ministerio de Hacienda, de la forma en la que estaban analizando toda esta situación de la renovación de licencia, la estaban atando a una posibilidad de operación de juego online y a un ajuste en relación a los impuestos que pagaban las salas de juego para dar más tiempo a este llamado a licitación o esta convocatoria para la renovación de licencia. ¿Esto es así? ¿Cuál fue exactamente el planteo de parte de Hacienda? No, Hacienda nos convocó, ¿no es cierto?, a una reunión para informarnos de una decisión que ya tenía adoptada y que la habíamos recogido minutos antes por la misma prensa, o sea, más que invitarnos a conversar, nos había informado de una decisión que él, yo creo que el subsecretario lo entendió, ¿no es cierto?, tal vez con muy buena intención, como una medida de salvataje, y que nosotros lo llamamos un salvavidas de plomo, donde suspendía, ¿no es cierto?, pretende suspender a través de un proyecto de ley esta licitación inminente, con el objetivo, ¿no es cierto?, de trasladarla un año más. Nos aumenta los impuestos por un año, lo cual, frente al COVID y frente a los problemas que tenemos, hoy hablar de aumento de impuestos es insólito, por eso yo creo que está mal asesorado y como una forma mal entendida, tal vez compensatoria, nos invita a hablar de un juego online, pensando, yo me imagino que las salas de juego y los casinos están cerrados. La verdad es que ese es otro tema y muy complejo, porque hoy tenemos más de 70 juegos en línea extranjeros que no pagan impuestos, que tú puedes jugar en Chile a través de internet, por lo tanto eso no es solución. La verdad es que ese proyecto de ley, tal como te lo dije, y ya se lo hicimos saber al subsecretario, es un salvavidas de plomo, no resuelve ni soluciona nada, no lo aprobamos, no acompañamos esa posición porque nos deja en una peor situación que la actual. Ricardo, la posición que me está expresando usted de Volper Alada es una posición común que han tenido con otros operadores. ¿Cuál es un poco, en base a la referencia que usted puede tener o al contacto que tienen con ellos, que yo tengo entendido es bastante estrecho, cuál es la posición general de los otros operadores en relación a esto? Porque entiendo que esto no es una decisión, como le decía, solamente empresarial de Volper Alada, sino del conjunto de los operadores que ganaron su licencia en su momento e hicieron inversiones del tenor de las que estamos hablando. Perfecto, sí, clarísimo. La posición de Volper Alada es la posición de la industria chilena de casinos que está absolutamente unida y que en forma unánime, lo único que le pide, ¿no es cierto?, al Ejecutivo es que respete las reglas del juego. Nosotros no estamos pidiendo nada especial, simplemente es que se respeten, ¿no es cierto?, la modalidad de relicitar, ¿no es cierto?, los proyectos y los casinos bajo la fórmula que fuimos invitados, bajo la fórmula que está consignada actualmente en la ley y que partí yo con esta entrevista, ¿no es cierto?, aburriéndolos y leyéndolos para que se entienda, ¿no es cierto?, que los permisos de operación deben, ¿no es cierto?, ser renovados bajo un procedimiento análogo, dice la ley. Y después, ¿no es cierto?, para reforzar más el artículo 3º transitorio que hoy se habla tanto, te dice, además, ¿no es cierto?, en esta modificación nueva de la ley del 2015, se aplicará a todas las normas primitivas en el evento, ¿no es cierto?, de que favorezcan a los operadores, y eso es lo que estamos pidiendo. Si el tema es claro, por lo tanto no se entiende, porque una pregunta que tú me tendrías que hacer ahora es, y bueno, ¿y por qué la autoridad quiere cambiar
a su juicio, la modalidad que está establecida y tan claramente consignada. Yo no sé, yo le tendría que decir, ¿habrá leído? Porque la verdad es que la lectura de la legislación es muy clara y apunta en tal sentido. Por eso la industria no pide, pero tampoco está dispuesta a ceder. Me voy a permitir nuestra conversación para correrme un poquitito nada más del tema, pero que lo toca tangencialmente y que tiene que ver con algo que mencionaba usted antes, que tiene que ver con esto del COVID y lo que estamos viviendo como situación de juego a nivel regional completo, la Argentina, Uruguay, obviamente Chile, Perú, Colombia, Panamá, los principales mercados de toda América Latina hoy están o cerrados o apenas en planes de apertura. Quería saber de qué manera a ustedes les juega la situación, obviamente con las salas cerradas, y si tienen algún plan por parte del gobierno, no tanto de ayuda desde el punto de vista impositivo, porque estábamos hablando de que en lugar de estar analizando una flexibilización impositiva para permitir la subsistencia a las salas, se está analizando de un endurecimiento en cuanto a los impuestos. Pero sí en cuanto a fechas, en cuanto a protocolos, ¿cuál es la situación hoy en Chile para pensar en una reactivación de mercado que de alguna manera ayude a los operadores en esta situación? Primero que todo, y este es un tema, la industria, a ver, los mercados internacionales claramente están todos golpeados. En el caso de la industria del casino, el COVID, ¿no es cierto?, se nos radicó en el mes de marzo, pero Chile empezó con un problema que fue, y que todos lo saben, que fue el estallido social. A nosotros en octubre, dado los estallidos sociales y los problemas sociales que habían en Chile, las salas se empezaron a cerrar por decreto de la Superintendencia de Casinos. Por lo tanto, la industria de casinos viene arrastrando este problema antes del COVID, o sea, desde octubre, lo cual nos genera unos inconvenientes importantes de un punto de vista a esta altura económico como es razonable. En cuanto a la apertura, no, se supone que se está trabajando a través de la superintendencia, pero no hemos tenido conocimiento ni fecha ni procedimientos. O sea, seguimos en una situación de stand-by importante. Quiero ser justo con el gobierno, así como soy enfático en señalar de que está interpretando mal la norma de la renovación y que le pedimos que por favor tengan, ¿no es cierto?, la acuciosidad de aplicar bien esta norma, que es en relación a la renovación. Quiero ser justo porque el gobierno ha entregado un paquete de medidas generales para las empresas, tanto grandes, medianas y chicas, tanto a nivel de empleo y algunos a nivel tributario, que todos hemos accedido a ellas y nos ha permitido sobrevivir de mejor manera y sobre todo conciliar con el de empleo, suspender los contratos sin tener que despedir, poder que los empleados, ¿no es cierto?, puedan cobrar sus seguros de cesantía, y eso ha permitido tener por lo menos la esperanza de volver a una normalidad recuperando los empleos. Por eso quiero reforzar que ha tomado el gobierno medidas generales que nos han ayudado, han habido subsidios, etcétera, que hemos todos podido acceder. Sin embargo, en el tema de la renovación, el problema que hoy subyace dentro de la industria es terrible y eso es lo que estamos, ¿no es cierto?, discutiendo. El hablar hoy de reapertura, Pablo, y pensar cuándo volvemos y bajo qué medidas, hoy es algo teórico. Todavía no sabemos cuándo ni cómo. Entiendo que lo que voy a preguntar ahora puede tener una respuesta parecida, que no saben ni cuándo ni cómo, pero quizás me puede ayudar. Para cerrar, saber en relación a esto de las licencias y a la forma en la que van a seguir evaluando el gobierno, si ustedes tienen fechas estipuladas o tienen alguna clase de cronograma por parte de las autoridades como para volver a tener alguna reunión o tener algún avance para saber cómo se desata este nudo que ha surgido a partir de las diferencias entre operadores y el gobierno en cuanto a lo que son licencias. Por ahora no tenemos una reunión marcada con la autoridad y por supuesto que esperamos que esto sea pronto porque nuestra intención, tal como te lo señalara, es poder resolver esto en forma amistosa, amigable y llegar, ¿no es cierto?, a la solución correspondiente.
Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, le agradezco enormemente en nombre de Vol Peralada y en nombre también de lo que es la Asociación Chilena de Juego, que sé que ustedes forman parte de la Asociación Chilena de Casinos. Estaremos en contacto y esperemos poder tener pronto una nueva charla en relación a esto, con novedades, ya sea para una apertura de salas, que recién decíamos que estábamos todos esperando, ya sea para una resolución de esto de las licencias de una manera positiva. Que tenga usted buen día. Pablo, Gracias. agradecido, siempre un placer poder hacer un aporte de la industria chilena a través de Vol Peralada, y muy atento de las noticias de ustedes, porque sabemos que ya en Argentina empiezan a reabrir algunos casinos, como el Casino Catamarca, y evidentemente que ellos nos irán dando, ¿no es cierto?, la pauta y la guía de la mejor forma, como tendremos que ir todos volviendo a esta nueva normalidad que se habla. Un abrazo grande para todos ustedes y gracias. Así es, muchas gracias, que tenga buen día.